Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como siempre. El evento que nos reúne en esta ocasión es un evento organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Forma parte de un curso en control de la constitucionalidad, de la convencionalidad de la constitucionalidad, un curso que está impartido para juzgadores. Sin embargo, está abierto al público en general en esta sesión al menos. El tema, la práctica del juicio de ponderación, es un tema que sabemos ha ido cobrando cada vez más importancia a partir de la reforma constitucional del 2011, de la que deriva la 10ª época jurisprudencial, que actualmente es la que vivimos, ¿no? Como sabemos, es un criterio metodológico de interpretación constitucional y por tanto de derechos humanos también, para resolver conflictos o situaciones de conflicto en casos concretos entre principios o derechos constitucionales que tienen el mismo rango jerárquico, pues. Y el punto, como lo he entendido yo al menos, del juicio de ponderación, el punto es resolver en el caso concreto sin desautorizar, sin plantear que uno es de mayor jerarquía que el otro, los derechos fundamentales, en relación a circunstancias concretas para evitar el daño que pudiera resultar más impactante, pues, en el derecho que se subordina, ¿no? Es un tema para juzgadores, es cierto, pero también es un tema para autoridades en general, en tanto que están obligadas al control de la constitucionalidad, pues, ¿no? Y de la convencionalidad. Y también, y esto a mí me parece muy interesante, es un tema para litigantes, porque el mecanismo de la práctica del juicio de ponderación expresa el razonamiento a seguir precisamente, y como litigante el razonamiento que tenemos que hacer para hacer que prevalezca o pretender, si pretendemos que debe prevalecer el derecho que defendemos. Agradezco y doy la bienvenida a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que está representada aquí por el licenciado Eric Pagaza, que nos acompaña por ahí, por haber promovido este evento, y al maestro Joel Reyes Martínez como ponente por el tiempo que se tomó para presentarlo y ahora se tomará para exponerlo. Una referencia temporal, que es el maestro Joel debe salir a las 8:30, tiene que estar a las 7 en el aeropuerto, vamos a salir pitando a las 6:30. Entonces, para efectos de que nos echen la mano, para concluir con bastante puntualidad. Bueno, pues muchas gracias, le pido a la licenciada Silvia Zanella hacer la presentación del currículum del maestro. Gracias, bienvenidos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Tengo el honor de presentar la síntesis curricular del maestro en Derecho Joel Reyes Martínez, formación académica. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha en la ciudad de Toledo, España. Especialista en argumentación e interpretación jurídica por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Ha cursado diversos seminarios y foros impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, al igual que la especialidad judicial impartida por el mismo órgano. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actividades académicas. Se ha desempeñado como conferencista en diversos foros de Derecho Constitucional, Amparo y Electoral, y ha impartido cursos de capacitación a tribunales estatales, electorales, organismos electorales, partidos políticos y órganos de gobierno. En la especialidad de Derecho Electoral organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartió los temas relativos a las materias Juicio de Revisión Constitucional Electoral, Derecho Administrativo Sancionador Electoral y Nulidades en materia electoral. Es profesor de posgrado en las universidades Iberoamericana, UNLA de Michoacán y Panamericana, donde imparte cátedras relacionadas con Derecho Constitucional, Amparo y Electoral. En diversas casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imparte el módulo de medios de impugnación en materia electoral, en la especialidad de Derecho Procesal
constitucional que se organiza anualmente. Experiencia profesional. Actualmente presta servicios de asesoría especializada en las materias de Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Se desempeñó como director de procesos y amparo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Fue secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Publicaciones. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas en derecho electoral, principalmente en tribunales estatales electorales, al igual que en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue colaborador del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Leonel Castillo González, en la elaboración de las obras Reflexiones temáticas sobre derecho electoral y los derechos de la militancia partidista y la jurisdicción. Es coautor de las obras La justicia electoral y las comunidades indígenas y la dimensión de los derechos político-electorales, que fueron publicadas por el órgano de capacitación del Partido Revolucionario Institucional. Es coordinador de la obra Federalismo Judicial, sobre la propuesta de reformas del Partido Acción Nacional, publicada por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC. Es coordinador y articulista de la obra 5 años de jornadas académicas de Michoacán, una mirada crítica de actualidad, de próxima publicación por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Les pido por favor que lo recibamos con un fuerte aplauso. Sin más preámbulos, cedo voz y micrófono a nuestro invitado. Bienvenido, maestro. Ya está. Buenas tardes. En realidad yo me siento muy agradecido por esta invitación. Es la primera vez que estoy en esta Casa de la Cultura Jurídica. Y bueno, pues es Cancún, es viernes y creo que los que venimos por lo menos del Distrito Federal, quizá una conferencia es lo que menos nos pasa por la mente en estos momentos, ¿verdad? Pero trataremos de que sea algo que por lo menos los invite a la reflexión. La idea de platicar hoy con ustedes es eso, generar puntos de reflexión. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por la invitación, al maestro Luis Miguel Cano, que estuvo muy de cerca en la coordinación de este programa académico, por supuesto al magistrado Armando Maitret, que es el secretario ejecutivo de la MIG, al maestro Iván Castillo, que también fue el que amablemente me extendió la invitación hoy para platicar. Y quiero comentarles un poco el contexto de esta plática, porque van a ustedes a escuchar algunas referencias que, si no traen esta información, les van a parecer un poco descontextualizadas. Este curso, que hoy es su última sesión, tiene un año, este curso de control de convencionalidad, como nos comentaba el director, por cierto que también agradezco todas sus atenciones y la hospitalidad para estar en esta Casa de la Cultura. Este curso y la plática de hoy, que concluye con este curso de control de convencionalidad, trae ya algún trabajo previo. Concretamente, el tema de hoy se ha trabajado durante esta última semana y la idea de esta conferencia es retroalimentarnos lo que ya se ha dicho en esta semana, porque es un curso virtual, es por internet, donde el ponente hace llegar información a los alumnos y ellos por el portal retroalimentan. Entonces la idea de hoy es un poco tratar de arribar a algunas conclusiones. Entonces muchas de las cosas que se van a comentar están sustentadas en ese trabajo previo. Digo, se los comento porque finalmente esa es la finalidad, valga la redundancia, de esta plática, tratar de arribar a conclusiones. Y bueno, el juicio de ponderación, desde mi punto de vista, la conclusión a la que podríamos arribar es que no hay conclusiones, hay más dudas que respuestas,
y bueno, creo que los que los seguirán por internet, los que lo estén siguiendo por internet, quizá coincidan conmigo, porque de los ejercicios que se comentaron, creo que subyace esta preocupación. Y les voy a poner un ejemplo. Uno de los casos que se comentaron durante esta semana fue un caso donde la cuestión a reflexionar era si se debía retirar una propaganda que estaba en una carretera a partir de una legislación que, bueno, pues había establecido que no se podía colocar propaganda en autopistas y zonas de tránsito vehicular, y entonces esta propaganda que estaba colocada en una de las autopistas era una propaganda de la marca de un brandy, una bebida alcohólica, que además del nombre, pues su emblema era un toro. Entonces la empresa, a partir de que se publica esta legislación, para cumplir con ella decide retirar el nombre del brandy, no así la figura del toro. Entonces, la cuestión que se le presentó al tribunal es si eso era o no publicidad para entrar dentro de la prohibición. Entonces, este caso se puso como comentario. Y bueno, pues la gama de respuestas son muy amplias. Al principio, para tratar de identificar qué valores están en juego en este problema jurídico, qué derechos humanos podían encontrarse vinculados, bueno, pues uno advierte que la gama de posibilidades fueron muchas y se los voy a nombrar. Entre las respuestas que se enviaron por el portal, se identificó que estaba involucrado el derecho al trabajo, la libertad de expresión, el deber del Estado de fomentar la actividad económica, el medio ambiente y la seguridad, la salud, la vida, la integridad física, la moral y las buenas costumbres, el medio ambiente, el derecho a la información, el derecho a dedicarse a una actividad lícita, el derecho a ser oído en un juicio antes de ser sancionado, la contaminación visual, entre otros. Me parece que estos bienes fueron a partir de las respuestas que se enviaron por el portal, pero creo que ilustra muy bien frente a qué estamos. Estos procedimientos de argumentación, como el juicio de ponderación, dejan un amplio arbitrio al operador jurídico. Al juez le dejan una amplia discreción y bueno, las respuestas me parece que son muy ejemplificativas de esa libertad con la que goza el operador jurídico. Y entonces, la pregunta que surge de manera inmediata es ¿cómo evitar que el operador jurídico o el juez genere sospechas sobre alguna decisión? Es decir, que la decisión no fue impulsada por motivos personales, por alguna opción política, por alguna ideología en concreto, por criterios morales. Ese es el dilema al que estamos enfrentándonos. ¿Cómo lograr que ante un abanico importante de posibilidades, el juez no resuelva con este tipo de criterios? Esa es la gran interrogante. Y la idea de esta conferencia es tratar de recapitular lo que se dijo esta semana para por lo menos identificar hacia dónde debemos transitar. La finalidad de hoy es identificar estos problemas, si es que lo son, o por lo menos estos aspectos donde se centra quizá la discusión y a los que ahora tendríamos que estarnos ocupando. Y me voy a referir a 4 puntos. Uno ya lo adelantaba, que es algunos comentarios de lo que pudo advertirse en el desarrollo del curso. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué hoy estamos hablando de ponderación? ¿Cuál es el estado de la argumentación constitucional en México? Y algunas bases propositivas hacia dónde debe transitar la discusión en esta materia. Y aquí aprovecho para traer a colación una de las preguntas que se hicieron llegar en el foro. Una de las preguntas decía alguna compañera, una juzgadora,
Dice, pretender la previsibilidad de una decisión mediante el empleo de un determinado método de interpretación podría considerarse como una medida limitativa de la libertad de decisión del juez al acotarse la discrecionalidad de su interpretación. Pregunta que si nosotros acotáramos al juez a emplear algún procedimiento argumentativo como el juicio de ponderación, si no estaríamos restringiendo su libertad o su arbitrio judicial. Me parece que el ejemplo anterior que yo les ponía, donde a pesar de que se les dijo como instrucción del caso que a partir del juicio de ponderación se identificaran los bienes en conflicto, pues evidencia que no hay una restricción a esa arbitrio del juez, porque la gama de derechos que se identificaron es muy amplia, por lo menos aquí yo cuento más de 10 para un caso concreto, y entonces el juez me parece que no se ve limitado en su discreción al optar o al vincularse a un procedimiento argumentativo como el juicio de ponderación. Es solamente el principio. El juicio de ponderación, como ustedes seguramente lo vieron en las lecturas que se les enviaron, y a partir de la retroalimentación encuentra su libertad en la medida en que el juez goza de completa libertad para elegir los criterios valorativos en cada uno de los pasos que integran este juicio de ponderación. Quiero referirme también a propósito de esta pregunta, donde en uno de los ejemplos se les hizo llegar el caso del tribunal alemán, donde se enjuició una legislación para determinar si era constitucionalmente válido generar un respaldo de información de las líneas telefónicas de los usuarios. Este caso encuentra su ejemplo en México, ustedes recordarán con esa legislación del Renault, que es el que se sometió a su consideración, y ese caso también fue enjuiciado aquí en la Corte Mexicana. Y aquí quiero poner algunas de las consideraciones. Creo que ya olvidé cómo se le adelantaba. Ok, con este horario. Bien, en ese caso del Renault, las consideraciones del Tribunal Constitucional alemán las tenemos muy claras y se pueden identificar que para este tribunal se consideró inconstitucional la ley porque si bien el almacenamiento de datos no se extiende al contenido de las comunicaciones, los datos almacenados permiten obtener conclusiones que afectan la esfera de intimidad del individuo. Asimismo, dijo que cuando por un largo periodo se observan datos sobre las comunicaciones relacionadas con los destinatarios, como hora, lugar, entre otros, en su combinación es posible obtener conclusiones sobre la pertenencia política y social, así como preferencias, inclinaciones y debilidades personales. También dijo que según la forma en que se utilizan los medios de comunicación, tal almacenamiento permite crear perfiles personales y de prácticamente cualquier persona. Se aumenta el riesgo de que los ciudadanos se expongan a investigaciones posteriores sin que hubieran dado lugar a ello. El tribunal alemán, a partir de un juicio de proporcionalidad, arribó a que la legislación era inconstitucional por no cumplirse con esos parámetros. Pero en el mismo caso, la segunda sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin un juicio de proporcionalidad, arribó a una conclusión distinta. Para la sala, la razón que fundamentó su decisión fue que dichas normas no invadían la intimidad porque se referían exclusivamente a elementos de registro concernientes a los datos relativos al titular de la unidad telefónica como nombre, domicilio, nacionalidad, número y demás datos contenidos en la identificación vigente, razón social si se trata de personas morales. Es decir, de un mismo caso, ¿por qué
dos tribunales constitucionales arriban a conclusiones diversas. Uno considera la inconstitucionalidad de la norma y otro, por razones distintas, considera que no. A partir del mismo escrutinio constitucional, con el mismo instrumento, se arriban a conclusiones distintas. Creo que ese es, si con el mismo instrumento se arriban a conclusiones distintas, y aquí es el eje toral de esta conferencia, imagínense cuando no tenemos ni siquiera certeza de qué instrumento emplear. Y bueno, en esta segunda parte es donde me quiero centrar, y vamos para allá. Aquí quisiera hacer una breve recapitulación de por qué estamos hablando hoy de ponderación y dónde estamos parados. Como ustedes saben, y voy a ser muy breve en esto porque se ha dicho en prácticamente todos los módulos del curso, pues ha habido algunos sucesos que han propiciado este cambio de discurso, por lo menos en este ámbito judicial, acerca de los derechos humanos. Existen las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, particularmente el caso Radilla, donde la Suprema Corte de Justicia, al dar cumplimiento a la sentencia, bueno, hizo un trabajo arduo interpretativo y sentó algunas premisas que han venido a modificar nuestro sistema, esencialmente la posibilidad de que los jueces ordinarios puedan realizar un control de convencionalidad de las normas. El suceso más reciente, sin duda, es la resolución adoptada por la Corte al resolver la contradicción de criterios 293 de 2011, donde definió que existe un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos que está integrado por los previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Además, reconoció la obligatoriedad de los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estableció una particularidad, que las restricciones previstas en la Constitución se ubican por encima de los tratados, es decir, no pueden ser derrotadas esas restricciones por normas previstas en tratados internacionales. Ahora, a partir de estos sucesos, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué estamos hoy discutiendo del juicio de ponderación? Que las disposiciones relativas a los derechos humanos deban interpretarse de conformidad con la Constitución, en realidad, desde mi punto de vista, no supone un cambio. ¿Por qué? Porque esto existía desde antes por un simple principio de jerarquía normativa. La Constitución se ubica en la parte inicial de esta pirámide y por el principio de jerarquía, pues todas las normas deben interpretarse conforme a la Constitución. Entonces, que en la Constitución se establezca ese principio de interpretación conforme, en realidad no supone un cambio. Que las disposiciones relativas a los derechos humanos deban interpretarse de conformidad con los tratados internacionales, tampoco pienso que sea un cambio, pues estaba previsto en el 133, que las normas se interpreten conforme a los derechos humanos. Si esto no es el cambio, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué a partir de la reforma de 2011 entramos en esta nueva dinámica de los derechos humanos? A mí me parece, y esta es una opinión personal, que el cambio, uno de los cambios más importantes de esta reforma es que podemos someter al escrutinio de derechos humanos previstos en tratados internacionales también las normas de la Constitución. Esas restricciones que encontramos en la Constitución también tienen que responder o tienen que ser ahí sí conformes con las normas internacionales de derechos humanos. Ese para mí es el cambio fundamental y aquí cobra relevancia el criterio de la Corte en esta contradicción que les comentaba, porque parece ser, estamos pendientes del engrose definitivo del asunto, pero parece ser que esas restricciones no podrán ser sometidas a un escrutinio de proporcionalidad conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Otra cosa que me parece que propició esta gama de sucesos es que nos ha creado la conciencia de que necesitamos un cambio cultural, un cambio de cultura jurídica. Quizá ese sea uno de los mensajes más importantes de la reforma. El solo hecho de modificar o de adoptar el lenguaje de los derechos humanos, en lugar de definir
como garantías individuales, como estaban en la Constitución, y ahora emplear el vocablo de derechos humanos, si bien representa un cambio semántico, me parece que el efecto que genera es que tomemos conciencia de que estamos o de que requerimos un cambio de cultura jurídica. Ese es uno de los mayores aportes, que tomemos conciencia de que se requiere un cambio de cultura jurídica. El solo hecho de hablar de juicio de ponderación ya nos ubica en una concepción del derecho, una concepción que, si bien no era ajena a nuestra tradición jurídica, seguía siendo minoritaria. ¿Por qué? Porque encontrábamos ya algunos rasgos en la propia jurisprudencia de la Corte, pero lo cierto es que no tenía esa amplitud que ahora se pretende. Estamos hablando de un cambio cultural, y ese cambio cultural pasa por varios aspectos. Que inician y que nos implican, por lo menos, redefinir algunas tesis torales de nuestra concepción jurídica. Hoy los jueces tienen de frente un deber de justificación mucho mayor al que, por lo menos en otra tradición, se exigía. Hoy ustedes se van a encontrar no en toda, pero sí se van a encontrar con mucha mayor frecuencia el empleo de vocablos que sí hasta cierto punto eran ajenos. Hoy se habla de proporcionalidad, de ponderación, de escrutinios, de garantismo. Todas estas concepciones o todos estos vocablos se ubican en una concepción del derecho que les decía es hasta cierto punto ajena, no desconocida, porque ya había algunas pinceladas, pero sí ajena. Entonces tenemos que partir de esa base, de esas premisas y aquí es donde quisiera yo empezar con esas premisas para el análisis de por qué el juicio de ponderación. Como punto de partida de esta cultura jurídica tenemos que aceptar que la teoría de las fuentes se ha transitado porque ahora todo gira en torno a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Ese es el eje toral, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. También hay que aceptar que la teoría de la norma transita para reconocer que el sistema se integra por principios y reglas. Los principios ordinariamente, o mejor dicho, los derechos humanos se identifican ordinariamente con principios. Y es aquí donde está el centro del problema. ¿Por qué? Porque la formulación de esta clase de normas es de una textura tan abierta que exigen un arduo esfuerzo de argumentación para justificar su aplicación a casos concretos. Y por eso se exigen técnicas argumentativas de mucho mayor rigor. El juicio de ponderación entra en esas técnicas argumentativas, pero el juicio de ponderación es solo una parte del principio de proporcionalidad, pero también es solo una herramienta para tratar de argumentar decisiones donde entren en juego derechos humanos. Hay otras herramientas, y esa es una de las particularidades que me interesa resaltar. No es la única. Este juicio de ponderación, que es parte del principio de proporcionalidad, tiene un amplio desarrollo en Europa, es reconocido por tribunales constitucionales de Europa. Quizá el tribunal alemán sea el que más lo haya empleado y donde podamos encontrar una doctrina constitucional mucho más extensa. Y aquí también se ha dicho mucho en estos foros que quizá Robert Alexis sea el académico o el estudioso que más le ha dedicado a analizar este principio de proporcionalidad, y que por cierto también es el que quizá tenga más difusión o que tenga obra traducida, la mayor obra traducida al español, pero ese es un procedimiento. Hay otros procedimientos, y por ejemplo, uno de ellos es el test con distintos niveles de escrutinio que ha desarrollado la Corte Suprema de Estados Unidos. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué el juicio
de ponderación y no otro? ¿Por qué el principio de proporcionalidad y no el test con distintos niveles de escrutinio? Aquí en el curso, desde que este taller y esta plática es juicio de ponderación, ya se está decantando por uno de ellos, que es el principio de proporcionalidad. Pero, ¿cuál es la justificación para tomar el principio de proporcionalidad y no otro? Esa serie de interrogantes son las que surgen cuando nosotros hablamos de ponderación y de proporcionalidad. Yo observo que las tradiciones jurídicas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Alemania, donde han tenido amplio desarrollo estos procedimientos, son considerablemente distintas. Y aquí quizá la pregunta sería, ¿cuál de ellas se asemeja más a México? ¿Por qué el juicio de ponderación de corte europeo es más acorde a la realidad mexicana? O bien si lo es el otro, o ninguno de los dos, también cabe esa posibilidad. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir ese tipo de interrogantes. En una de las preguntas que también se hicieron llegar en el foro, al foro, se decía si se podía hacer una integración de ambos. Pues esa podría ser otra alternativa. La Corte Constitucional de Colombia, en su jurisprudencia, ha integrado ambos principios, ambos procedimientos de argumentación, y ha creado un procedimiento de argumentación constitucional que recoge los beneficios de uno y de otro. ¿Por qué? Porque reconociendo que su tradición jurídica es distinta a la de ambos países, trata de adoptar ya con toda una experiencia donde han surgido esos procedimientos, de aglutinarlos y tratar de obtener uno que responda mejor a su contexto. Este es uno de los problemas a los que estamos enfrentándonos en esto de la argumentación constitucional. ¿Qué procedimiento emplear? El principio de proporcionalidad, como se vio en el curso, implica la realización de un conjunto articulado y escalonado de 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ahora aquí no los vamos a comentar por razones de tiempo, esto fue materia de la información que se ha destinado durante esta semana, y es un poco aquí la complejidad de estar ahora platicando con ustedes porque hay información ya previa, y si veo sus caras como interrogantes, es un poco complejo de verdad. Y bueno, en este principio de proporcionalidad, en caso de que la medida no supere alguna de las exigencias apuntadas, será considerada inconstitucional. Es importante explicar cada uno de esos pasos, pero hoy, como les comentaba, no lo haremos. El test de igualdad, a diferencia del principio de proporcionalidad, se funda en el reconocimiento de un sistema de escrutinios, que pueden ser estrictos, intermedios o débiles. Este sistema, que es el que emplea la Corte de Estados Unidos, parte del reconocimiento de que hay distintos niveles para analizar las restricciones a los derechos fundamentales, a diferencia del principio de proporcionalidad, que se muestra como un procedimiento más articulado, con etapas sucesivas, y que bueno, finalmente en el curso ya se detalló cuáles son esas etapas. Voy a pasar a la siguiente. Como también vieron en algunas de las lecturas, la argumentación constitucional en México ha hecho acopio de ambos procedimientos. La primera sala de la Suprema Corte, su jurisprudencia se ha decantado más por el procedimiento que emplea la Corte Suprema de Estados Unidos, a diferencia de la segunda sala, quien parece que se inclina más por el principio de proporcionalidad. Y bueno, pues se pueden observar diversos casos donde se han empleado uno y otro procedimiento, y aquí también surge esa pregunta que fue recurrente en el foro:
¿La elección del procedimiento incidirá en la decisión? Puede ser que sí, no podríamos afirmarlo con certeza, porque, como les decía hace un momento, la elección de los criterios valorativos en cada uno de los pasos es donde entra la libertad del juzgador. Puede ser que sí sea producto del procedimiento que se eligió, pero eso dependerá del análisis de los argumentos en cada caso. Incluso, como les ponía yo en el ejemplo, una legislación con similitudes muy relevantes, como fue el caso del Renault, fue resuelta de modo distinto por dos tribunales constitucionales empleando el mismo procedimiento de argumentación, empleando el mismo. Ahí sí se utilizó el principio de proporcionalidad y las decisiones fueron distintas. ¿Por qué? Porque pues, los elementos valorativos en cada uno de los casos es donde se goza de libertad por parte del operador y arribaron a conclusiones distintas. Aquí quiero comentar unos criterios adicionales de la Suprema Corte en el foro se hizo llegar una tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte, donde se decía que no fue citada en algunas de las lecturas. Esta parte quisiera aclararla porque la lectura o el artículo es previo a la emisión de esa tesis. Esta tesis es de octubre de 2013, pero en la pregunta que se hizo llegar al foro se cuestionaba si esta tesis de jurisprudencia, que es de rubro intensidad del análisis de constitucionalidad y uso del principio de proporcionalidad, su aplicación en relación con los derechos humanos, si esta tesis implicaba ya una posición ecléctica de la sala, de tal manera para integrar ambos procedimientos. En mi opinión, no es una posición ecléctica, sino lo que está haciendo la primera sala es decir que estos procedimientos son aplicables a derechos humanos distintos a la igualdad. Y es que hay que recordar que ambos procedimientos surgen de la interpretación y aplicación del principio de igualdad y como que daba la idea que solamente eran aplicables a casos donde estuviera involucrado el principio de igualdad. Lo que hace esta tesis, en mi opinión, es decir, ambos procedimientos pueden emplearse o son aplicables a casos distintos al principio de igualdad. Se extienden a todos los derechos humanos, cosa con la cual coincidimos, pero no me parece una posición ecléctica de la Corte para integrar ambos procedimientos, sino que la duda persiste. En ambas salas se emplean de modo distinto los procedimientos y también una de las explicaciones puede ser la formación de los ministros, pero al final cada uno adopta un procedimiento argumentativo. Hay otra tesis que quiero comentar de la propia Corte, cuyo rubro es libertad de expresión, requisito de proporcionalidad en el test de interés público sobre la información privada de las personas. Aquí me voy a referir a la parte final de la tesis, que es la que para mí genera varias dudas. Dice la parte final de la tesis: cabe aclarar que el examen de proporcionalidad en casos de conflicto entre libertad de información y vida privada no se corresponde con el test en 3 gradas, es decir, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que se utiliza frecuentemente para analizar las intervenciones en derechos fundamentales. Esta tesis también de la primera sala me parece que crea una distinción adicional. ¿Por qué? Porque tratándose de la libertad de expresión, cuando entra en colisión con la vida privada, nos dice la primera sala que no es aplicable el principio de proporcionalidad, con sus 3 niveles: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Cuando uno lee la ejecutoria, uno puede identificar que la decisión de la Corte se basó en el empleo del test de escrutinios o con el test de distintos niveles de escrutinio. Pero sí nos establece esa distinción, que en esos casos no es aplicable el principio de proporcionalidad. Y esto me parece que genera todavía una duda mayor. Si es relevante la elección del método argumentativo, porque por lo menos en estos casos, según la primera sala, tendría que el operador jurídico emplear el test de escrutinio. Y esto adiciona una duda
a la ya de por sí existente en torno a cuál de los procedimientos emplear en la mayoría de los casos. Entonces, ¿frente a qué estamos? A mí me parece que estamos sí en una transición jurídica que nos exige el empleo de mayores herramientas, y esas herramientas argumentativas, por lo menos hay dos de la mayor difusión, que son las que hemos comentado, pero que tenemos que empezar por generar certeza en el empleo de alguna de ellas. No se trata de reducir la libertad del operador, se trata de generar certeza en el ejercicio en los ejercicios argumentativos cuando entran en colisión normas de derechos fundamentales. Esa certeza que nos permita un grado mínimo de predictibilidad de la decisión. Hoy por hoy, pienso que no existe ese mínimo de certeza que nos permite identificar hacia dónde irá una decisión cuando se involucren normas de derechos fundamentales. Yo no sé si la decisión se vaya a analizar con uno u otro procedimiento, no lo sé. ¿Por qué? Porque no hay una línea jurisprudencial definida en la Suprema Corte de Justicia. Tiene que ser la Suprema Corte porque es el órgano terminal de interpretación, por lo menos en México. Entiendo por qué hoy hablamos de juicio de ponderación, quizá porque la Corte Interamericana sí emplea el juicio de ponderación al resolver los casos que le son sometidos. Y que quizá por eso hoy estemos hablando de juicio de ponderación. Pero al menos en nuestra Corte siguen empleándose ambos procedimientos. Ese es el punto de partida, y el punto de partida será, ¿es deseable entonces que se generen certezas sobre el método de argumentación a emplear en una tradición jurídica como la nuestra? A mí me parece que la respuesta es sí. En estos países donde se han forjado el principio de proporcionalidad y el test de escrutinios, yo no conozco de alguna decisión donde, por ejemplo, la Corte de Estados Unidos haya empleado el principio de proporcionalidad. Creo que no la hay. Y tampoco el Tribunal Constitucional alemán que haya empleado el sistema de escrutinios. Creo que tampoco la hay, o por lo menos yo la desconozco. Si en esos países que se han desarrollado estos procedimientos no se hace una mezcla, ahora que los estamos importando, me parece que por lo menos tendríamos que importar también esa uniformidad en el empleo de la herramienta. Son herramientas y la idea es que faciliten la labor del juzgador. Hoy esas herramientas o esa diversidad de herramientas me parece que le están adicionando un ingrediente que lo complica aún más. Si ya es de por sí complicado argumentar normas de derechos humanos, la indeterminación de la herramienta me parece que le agrega ese ingrediente que la torna aún más compleja. Si uno es juzgador, pensemos de un tribunal ordinario y realiza un control difuso de convencionalidad y concluye en la inaplicación de una norma a un caso concreto, ese juzgador no tiene la certeza que esa decisión, cuando se eleve a la Suprema Corte producto de algún medio de control constitucional, no tiene la certeza de que su decisión vaya a ser evaluada con el mismo criterio argumentativo. Y entonces, si se evalúa con uno distinto, estaremos probablemente, y se llega a la Corte, y llega la Corte a una conclusión distinta, estaremos hablando propiamente de una incorrección de la decisión del tribunal ordinario, cuando el parámetro de enjuiciamiento es distinto. Son dudas que surgen, porque como les decía al inicio, me parece que la única conclusión es que no hay conclusiones, pero que tenemos que empezar por generar algunas certezas y por lo menos redireccionar el debate hacia ese lado, hacia generar certezas. Y una de ellas, desde mi punto de vista, es certeza en el método argumentativo que se empleará la justicia constitucional en México. Decía en esa lectura que ustedes revisaron de Gargarella que
un poco este tipo de reflexiones críticas, se nos podría hacer la misma crítica, y es que no estamos siendo propositivos, lo cual tendrían razón. Aquí no estamos siendo propositivos, estamos identificando quizá el problema. La idea es justamente mostrar ese diagnóstico y que ustedes, como operadores jurídicos, jueces, muchos de ustedes, empecemos a propiciar, si es que están de acuerdo, esos pronunciamientos de la Corte. Es desde esta trinchera donde podemos incentivar que se den esas discusiones. ¿Debería la Corte emitir un criterio vinculante? Se hizo también una pregunta durante el foro. Es una pregunta que sigo reflexionando, porque la elección de un criterio argumentativo con efectos vinculantes podría generar que en ciertos casos, donde el juez advierta que ese criterio argumentativo no responde a la realidad del caso, a lo mejor estaríamos atándolo ahí sí de manos para optar por uno distinto. Sigo reflexionando esa pregunta, no lo sé, pero parece que la respuesta sería no, no con efectos vinculantes. Sí una práctica ordinaria, pero no con efectos vinculantes, porque podría, les digo, en algunos casos, atar de manos al juez. Y la idea de este tipo de mecanismos es irlos fortaleciendo, irlos perfeccionando, porque son, como les decía, herramientas, son solo herramientas. La ponderación y otras que tienen que facilitar la actividad del juez. Hay varias cosas que motivan la reflexión en el uso del juicio de ponderación, pero todas es con la finalidad de la legitimidad de la decisión judicial. El empleo de estas herramientas argumentativas lo que busca es eso, dotar de legitimidad de la decisión judicial. En la medida en que convenzamos, que se convenza al auditorio, es como se irá construyendo la legitimidad institucional, sobre todo en casos polémicos. Miren, por ejemplo, en el Distrito Federal ya se va a empezar a debatir sobre la pertinencia o no de despenalizar el uso de algunas drogas. Esos casos, porque sin duda van a motivar polémica, son los que los jueces deciden, y la idea de esos instrumentos es dejar de lado cualquier sospecha sobre razones distintas a las estrictamente objetivas y jurídicas para adoptar una decisión. El juicio de ponderación y cualquier otra herramienta que busque dotar de esa legitimidad se construyen a partir de los casos. Son los hechos los que van a marcar la diferencia. Por eso los principios colisionan en casos concretos. También se hacía una pregunta en el foro de si se podían adoptar pautas interpretativas de los derechos humanos, como establecer una interpretación en abstracto. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no se pesan en abstracto, sino que se pesan en un caso concreto. El caso del aborto en la Ciudad de México lo ejemplifica muy bien. La discusión sobre la despenalización del aborto no surgió por una ocurrencia del legislador. El legislador empezó a reflexionar sobre la pertinencia de despenalizar el aborto porque lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México es que los abortos se practicaban de modo clandestino, y al practicarse de esta manera, lo que se estaba propiciando era un alto índice de mortandad de las madres. ¿Por qué? Porque al practicárselos de manera clandestina, pues no se cumplían con las condiciones mínimas de seguridad para su práctica. Entonces es cuando empiezan a reflexionar que la norma penal no es la respuesta para frenar el fenómeno del aborto. No es que alguien esté a favor del aborto, difícilmente alguien estaría a favor del aborto. Lo ideal sería que no hubiera abortos. El hecho es que en el DF se presentaba esa problemática. La norma penal no inhibe de que se cometan abortos,
y lo que está propiciando es que mueran muchas madres por practicárselos de modo clandestino. Ese es el problema que estaba en el DF. Y por eso surge esta discusión de despenalizar el aborto. ¿Por qué? Para evitar que su práctica clandestina. Esa es la razón. Entonces, surgen a partir de las condiciones particulares de cada caso. Si no hubiera muertes en el DF de madres que se practican abortos clandestinos, pues nunca se hubiera discutido sobre ese tema. Son los hechos los que marcan la diferencia en cada caso. Entonces, establecer interpretaciones a priori de los derechos humanos es muy complicado. Estos mecanismos lo que buscan es aplicarlos, pero a casos concretos, donde los hechos juegan un papel relevante y determinante. ¿Qué método debe optarse en México? Existen muchas opiniones y sin duda la diversidad de opiniones no puede ser un obstáculo para no hacerlo. Yo no tengo la respuesta, lo que sí tengo es aproximaciones que me hacen reflexionar y quizá optar por alguno de ellos. Quizá el contexto de México tenga mayores similitudes con el contexto que se vive en Europa y donde surgió el principio de proporcionalidad. Quizá eso sea un referente para decantarnos por ese, pero es solo un referente, en realidad no tengo la respuesta. ¿Cuál es mejor que otro? Son instrumentos, son herramientas, no lo sé. No hay tampoco una respuesta, hay múltiples opiniones, pero me parece que esa diversidad de opiniones no es obstáculo para no hacerlo. Hay que incentivar a la Corte. ¿Cuál es la tarea de los juzgadores? Pues adoptar una postura en casos para que la Corte se pronuncie y defina cuál por lo menos en su práctica cotidiana será el que estaremos empleando. Es un principio de certeza básico para todos los operadores. Hoy aquí hay muchos abogados postulantes. Cuando ustedes sometan un caso al tribunal, por lo menos tengan la herramienta, certeza sobre qué herramienta, a partir de qué herramienta se lo van a presentar al juez. Porque el empleo de la herramienta es finalmente lo que nos va a arrojar una propuesta de solución en cada caso. Ese tipo de certezas son las que tenemos que iniciar. Ya luego discutiremos si el desarrollo del método, las distintas etapas que integran el método, son o no perfectibles. Pero ya que estemos hablando de un método en concreto. Hoy no hablamos todavía de un método en concreto. La proporcionalidad es uno, pero hay otros. Si un asunto, por cuestión de turno, va a la primera sala de la Corte, no va a ser analizado con base en el principio de proporcionalidad. Ahí tendrá que, pues no sé, quien lo plantea ante la Corte, pues por lo menos llevarle el planteamiento con el método argumentativo que emplea la primera sala. En cambio, si va a la segunda sala, pues tendrá que ser el mecanismo distinto. Pero si es aleatorio, pues no sabemos, depende de cada uno, pues en qué sala corresponda dependerá finalmente, ¿no? Hay una pregunta también que se recibió en el foro que me parece muy interesante rescatar. Ya voy a terminar, ya va a ser muy breve. ¿Qué propuesta pudiera usted realizar para que los jueces adquieran esta herramienta de ponderación y cómo serían, en su caso, los cursos de preparación y actualización? Para que los jueces adquieran la práctica del juicio de ponderación, pues es una pregunta complicada. No hay otra más que la práctica, como se dice en la propia pregunta, a partir del ejercicio cotidiano. No es en todos los casos, porque también eso se piensa que los jueces, con la gran carga de trabajo que tienen, sería imposible realizar estos escrutinios en cada uno de los casos, porque implican un esfuerzo importante. No es en todos los casos. Aquí, ahí sí parece que la doctrina ha sido consistente en que se emplean en casos difíciles, es decir, cuando existan dudas sobre la premisa normativa. Uno de los casos que se sometió a su reflexión, que fue
la posibilidad de que un ciudadano pudiera ser postulado o designado para ocupar el cargo de juez y que teníamos dos posturas distintas. Por ejemplo, dice el artículo 38 de nuestra Constitución que los derechos políticos se suspenden por una sentencia que así lo decrete. En materia administrativa ustedes saben que es común que una sentencia pueda culminar con la inhabilitación del funcionario para ocupar algún cargo público. Pero resulta que en el sistema internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana tiene criterio expreso que los derechos políticos solo pueden suspenderse por causa penal. Por causa penal. Entonces, mientras nuestra Constitución dice que puede ser por causas distintas a la penal, la Corte Interamericana dice solo por causa penal. Ahí tenemos distintas opiniones. Y es aquí, este es un caso difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué premisa normativa vamos a aplicar? ¿Cuál debe prevalecer? Porque también recuerden que está el criterio de la Corte en la contradicción de tesis. Si el artículo 38 es una restricción, pues esa prevalecería sobre la fuente internacional. Pues es un caso difícil. Aquí sin duda habría que realizar un ejercicio de proporcionalidad. Esos son los casos donde se justifica el empleo de estas herramientas. Habrá casos fáciles donde la respuesta la encontremos en el propio sistema a partir de una norma expresa y tendrá que evaluar el juez los hechos para ver si amerita un juicio de proporcionalidad. Pero son los menos, sin duda. No es en la práctica cotidiana, es en casos extraordinarios. Pero siempre donde entran en colisión derechos humanos y que sea perceptible para el juez. ¿Cómo debería ser la capacitación? A partir de casos. Me parece que la capacitación en el empleo de estas herramientas tiene que ser a partir de casos, en talleres donde la práctica en función de casos concretos. No veo otra forma, donde el operador se familiarice y desarrolle aptitudes para argumentar en casos concretos. No veo otra, difícilmente a través de una conferencia como ahora puede uno transmitir las múltiples complejidades que esto representa, que les digo quedaron en evidencia con las respuestas que se recibieron, donde la gama de posibilidades es muy amplia y depende de cada uno de los operadores. ¿Qué riesgos veo en todo esto? Me parece que el éxito de esta reforma de derechos humanos y de todo este esfuerzo que está haciendo la Suprema Corte, la MIG, las Casas de la Cultura, su principal obstáculo es la inercia, es la actitud del operador. La inercia es lo que puede no llevar a buen puerto este gran esfuerzo. ¿Y a qué me refiero con la inercia? A que los operadores jurídicos sigamos operando el derecho como lo hemos hecho siempre, que antepongamos el argumento, es que así siempre se ha hecho, porque si no, no va a cambiar, no vamos a propiciar un cambio de fondo. Por supuesto que no es solamente de los operadores, sino que esto tendrá que darse desde las universidades, es un cambio cultural. Esto lo que encierra es un cambio cultural, un cambio de cultura jurídica. El empleo de herramientas con las que no estamos familiarizados, por supuesto que nos exige un esfuerzo, a todos, no solamente a los jueces. Hago puntual énfasis en los jueces porque ellos son los que emiten criterios vinculantes, pero pues esto nos implica a todos. Sí estamos frente a un cambio, pero me parece que ese cambio, más que legislativo, es un cambio de actitud en cómo operamos el derecho, cómo nos paramos frente al derecho. Los jueces tienen herramientas, sí, que están, como las hemos comentado, pero que su nivel de exigencia, de justificación es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque cada vez se resuelven problemas más complejos. Las sociedades cambian
y por supuesto la problemática se va agudizando en muchos sentidos. Y tal parece que todo va a parar a manos de los jueces, y por eso esa exigencia de justificación. Creo que por eso hay que ser muy cuidadosos con esta fuerza de la inercia, que es inconscientemente, y en la práctica judicial lo vemos todos los días. Los que aquí trabajen en el ámbito judicial y los que también seguramente lo estarán y los que nos están siguiendo por internet, se darán cuenta que nuestra forma de actuar es casi en automático. Frente a un caso, buscamos la jurisprudencia. Es casi en automático buscar la jurisprudencia como criterio de solución del caso. Si nosotros seguimos con esa forma de operar el derecho en el ámbito judicial, pues difícilmente vamos a ver un cambio. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia está fundada en otra cultura jurídica y se ha ido evolucionando, sin duda, pero hay mucha que no, hay mucha jurisprudencia que es estática, ha sido estática. Por eso el empleo de la jurisprudencia hoy hay que hacerlo con mucha cautela. Creo que eso es lo que tenemos de frente. Generar certeza en el empleo del mecanismo de argumentación me parece algo impostergable que sin duda será solo un referente. No quiere decir tampoco que eso no pueda cambiar, ni que pueda enriquecerse ni modificarse, pero discutamos sobre eso, discutamos ya sobre un procedimiento en específico de manera puntual. Hoy no podemos iniciar esa discusión porque no sabemos qué procedimiento. Y sin duda es una tarea de la Suprema Corte, no veo de alguien más que lo deberá definir, si bien no de manera vinculante, sí a través de una línea jurisprudencial consolidada. Hoy la jurisprudencia de nuestra Corte me parece que genera muchas dudas. Ya les ponía yo el ejemplo de que no solo no sabemos cuál procedimiento, sino que además parece que en algunos derechos un procedimiento no es aplicable, por lo menos en el caso de libertad de expresión. Esa tesis de la primera sala da la idea de que el principio de proporcionalidad no es una herramienta útil para evaluar cómo interactúa ese derecho fundamental en casos concretos. Entonces sí me parece de fundamental importancia que esto se defina, porque a partir de esa definición podemos ir a discutir cómo integrar nuestro procedimiento de argumentación constitucional. Yo creo que hasta aquí sería lo que yo comentaría, que son más bien reflexiones desde el inicio, y bueno, pues hay muchas dudas más que certezas, pero estamos en eso. Eso tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de discutirlo y de construirlo. Muchas gracias. Maestro Reyes, de veras que más que soluciones ha puesto en el tapete discusiones, pero ya hay una concepción muy generalizada de la problemática de la operación en la aplicación de la justicia. Siempre que hablamos de los operadores tenemos que pensar inmediatamente en la crisis que se presenta por múltiples factores, la globalización, la cuestión económica, las limitaciones culturales de cada país, etcétera. Pero ya tratando de aterrizar la situación en México, cuando usted plantea soluciones que se han venido dando a través del derecho germánico, a través de la legislación, de la aplicación del derecho en Estados Unidos, ya estamos polarizando el punto de vista en el que nosotros nos hemos desenvuelto. ¿Por qué? Porque tenemos orígenes de justicia muy distintos.
Y ya esa imposición a la que nos vemos sometidos por la globalización de la justicia en cuanto a esos países, podríamos también mencionar Italia, por ejemplo, ¿no? Pero ya nos aparta de nuestra idiosincrasia en lo relativo a cómo se pueden resolver los problemas judiciales de acuerdo con nuestras características culturales, sociales, económicas, teológicas incluso, etcétera. Entonces son una infinidad de factores. Yo diría que que nos está confundiendo un poco lo relativo a destacar tanta importancia en el derecho sajón. ¿Por qué? Nosotros tenemos una cultura occidental, europea, que proviene de la cultura latina, de la cultura teológica, frente a una sistematización de precedentes en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, ha impactado tan fuerte esta situación para los juicios en México que muchísimos de las personas que se están formando y que nos estamos formando en la actualidad todavía, sentimos el alud de criterios que se vienen de Estados Unidos, de Alemania también fundamentalmente, también de Alemania, etcétera. Yo siento que sí tenemos una cultura jurídica muy sólida para la interpretación del derecho, porque este juicio, por ejemplo, de ponderación, se ha venido aplicando hace muchos decenios en el derecho penal mexicano, por ejemplo, en relación con la causa de justificación déjeme recordar exactamente, estado de necesidad. En el estado de necesidad, la única solución que ha existido a través de la existencia de esa institución es la ponderación. Y ha funcionado. Ha funcionado con criterios también, con principios que sí funcionan en México. Cuando habla usted de la metodología, yo inmediatamente tengo que pensar, aquí hablamos frecuentemente de una inducción, de una deducción, de una mayoría de razón, de unos principios generales de derecho, es decir, sí tenemos principios para resolver las cosas. Pero también nos está ahogando el criterio de la Corte, en donde los juzgadores dicen, yo no me puedo salir de los parámetros de la Corte porque corro enormes riesgos. Entonces, allí quedan todos esos temas pendientes de tratar para obtener buenos juicios en México. Sí, bueno, yo coincido prácticamente en todo lo que se ha dicho. Ese es justamente el gran problema y es, me parece, el reto que tenemos de frente. Si esta transición, porque creo que podemos coincidir en que estamos en una transición por lo menos conceptual de nuestro sistema jurídico, debe importar herramientas utilizadas en otras jurisdicciones con diferencias importantes, o bien o es el momento de empezar a construir las propias, a organizarlas de modo metodológico, que nos permitan crear una herramienta útil para todos los jueces. Es cierto, ese juicio de ponderación no era ajeno a nuestra tradición, se empleaba, pero de manera muy minoritaria. Ahora o lo que se pretende es que se vuelva una herramienta que empleen todos los juzgadores. Pero ese es el reto que tenemos de frente, tratar de definir nuestra herramienta o simplemente importar la desarrollada en algún otro país. Yo tengo muchas reservas a que eso se haga, ¿no? Pero desafortunadamente en este momento estamos en esa parte, estamos tomando de uno y de otro lado, por lo menos de Alemania y Estados Unidos lo estamos tomando. Pienso que tenemos que construir una herramienta que sea útil al contexto de la realidad de este país. Sí, gracias.
Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. De conformidad con la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, al permitirle más herramientas a los operadores jurídicos, en este caso a los jueces, la aplicación precisamente de estos principios de proporcionalidad, ¿es obligación para los jueces aplicar en un caso concreto el juicio de ponderación? Y si fuera afirmativa su respuesta, ¿incurriría el juez en alguna responsabilidad con motivo de la no aplicación del juicio de ponderación? No es una obligación, porque este juicio de proporcionalidad o principio de proporcionalidad es solo una herramienta que busca dotar de racionalidad una decisión judicial cuando se apliquen estas normas con un contenido tan abstracto o tan vago. Por ejemplo, definir en un caso concreto qué es derecho a la salud, pues eso tiene un trabajo argumentativo importante. ¿Qué es derecho a la salud en un caso concreto? ¿Ustedes, derecho a una vivienda digna, ustedes creen que la concepción de Carlos Slim sea la misma que la de un indígena de Oaxaca? Entonces, pero finalmente el juez resuelve casos concretos. Por eso esa es la importancia de estas herramientas. En un caso concreto, ¿qué decisión voy a adoptar? No pienso que deba ser una obligación del juez, porque al final es solo una herramienta, de manera que si no lo emplea, pues su decisión lo que estará es injustificada, porque ¿cómo convenzo de que esta era la decisión en el caso concreto? No pienso que es para que genere responsabilidad, porque es una concepción que sí responde a un modelo, a una cultura jurídica, pero que bueno, yo estoy convencido que eso es un tema de actitud, por eso les decía al inicio, de cómo me paro para que esto en realidad se vuelva perceptible en la práctica cotidiana. Nuestra Constitución no dice que adoptemos determinada cultura jurídica. ¿Ustedes creen que haya sido relevante cambiar garantías individuales por derechos humanos? O sea, es decir, antes vivíamos en un sistema, al decir nuestra Constitución garantías individuales, y en el momento en que se cambia a derechos humanos ya vivimos en otro. Me parece que es un tema de actitud, de cómo vamos a verlo. Sí implica ciertas concepciones jurídicas, pero que al final dependerá de cada quien, ¿no?, en la práctica cotidiana. Sí. Buenas noches. Una de las críticas precisamente que hacían a Ronald Dworkin en esta situación es que dice que dejaban al juez, cuando se trata de cuestiones axiológicas, le están dejando al juez toda la posibilidad de que decida arbitrariamente, precisamente. Ahora, yo no veo mal, esto no se ha hecho, es que ponderar significa sopesar una situación sobre la otra. Aquí el problema no lo tenemos los litigantes, lo tienen los jueces, porque los jueces son los que no están acostumbrados a ponderar las situaciones. Los jueces subsumen y nada más, y de ahí no lo sacas, incluso sobre jurisprudencias mal planteadas, ilógicas. Aquí la importancia de que se esté hablando del juicio de ponderación, precisamente, es porque va a obligar a que los jueces razonen, eso es todo. O sea, ponderar es que razonen una cuestión sobre otra, cosa que no hacen actualmente. Entonces, olvídese la técnica, lo que quieran. Si les están obligando a los jueces a razonar ya sobre valores, pues yo creo que es un buen principio, cuando menos. Porque ahorita los jueces, si se salen de una jurisprudencia, son castigados. Sí. Entonces, nosotros, le decía, los abogados siempre hemos ponderado las situaciones, los jueces son los que no la hacen. Eso es una ganancia. Sí, no, es complicado, porque sí requiere un esfuerzo y una dedicación argumentar una decisión a partir de estos criterios. Sí, no, sin duda, pero creo que todos somos parte de, es una maquinaria, ¿no? En la medida en que el abogado
le presente un planteamiento al juez fundado en estos procedimientos, pues lo va a obligar por un principio ya de, pues de ser coherente con lo que se está diciendo en estos foros y en la práctica, porque a proporcionar respuestas satisfactorias, no me refiero al sentido de la decisión, sino satisfactorias desde el punto de vista de que hay razones, y discutamos esas razones. La idea es llegar al punto donde la crítica sea lo ordinario. El problema de ahora es que no hay razones y no hay crítica. Entonces, en la medida en que se empiecen a dar esas razones, iremos construyendo una crítica informada que lo que servirá será para enriquecer, y bueno, pues esa es la idea, que las decisiones se discutan, y se critiquen, ¿no? Y que bueno, pues este es un buen principio, que estamos hablando del juicio de ponderación, pero me parece que antes del juicio de ponderación hay una etapa previa, es el juicio de ponderación es el que vamos a asumir como propio en nuestra tradición, que sí, sin duda, ese es el dilema. Yo no, o sea, coincido en que discutamos esos temas, pero creo que hay un pasito previo. Si es el de ponderación, a lo mejor ni siquiera es ese, adoptemos otro, ¿no? Pero la idea es esa, pesar, y para eso hay por lo menos 2 herramientas de mayor difusión, hay otras. ¿Cuál vamos a emplear para poder llegar a eso, no? Es un pasito previo, pero sí, en esencia yo coincido. Sí. Buenas tardes. Un comentario en relación y apoyando la tesitura del compañero. Por ejemplo, en materia familiar, ¿le acreditas al juez que de la ley sustantiva civil para nuestro estado de Quintana Roo, el porcentaje para los alimentos debe ser proporcional? Tú le acreditas que en este caso el reo civil pues tiene ingresos, ambas partes tienen ingresos, entonces dicen ellos, bueno, yo le finco un 35%, inclusive un 45%, y tú le acreditas que hay pruebas, hay solvencia, sin embargo le estás haciendo ver que de la ley sustantiva civil te marca un artículo, no lo recuerdo ahorita específicamente, pero te habla de la proporcionalidad y haces un ejercicio en el escrito inicial y en pruebas, precisamente para ilustrarle los alcances de eso y sobre todo de llegar a esa proporción, pero se abocan y dicen, es el 35, es el 40, porque son 2, o sea, el criterio que utilizan realmente viene siendo algo más personal, subjetivo, y los principios que nos da la ley, en este caso la civil, no lo toman en cuenta, pese a que tú le haces un ejercicio práctico de que debe valorar, ponderar, en ese sentido. Eso es un ejemplo sencillísimo, porque realmente en materia penal y en otras es lo mismo, nos topamos con en una especie de, pues de cerrazón de los jueces. Sí, es que estamos en esa etapa, o la idea es que estemos en una transición, ¿no? Que podamos dejar atrás esas visiones formalistas tan arraigadas en nuestra cultura jurídica, y no hablo específicamente de los jueces, es una cuestión generalizada. En las universidades ustedes ven la forma en que se sigue enseñando derecho y pues no responde a este modelo al que ahora queremos llegar, en muchas universidades. Entonces es un problema, no es un problema, es un cambio cultural que debe de pasar por todos los ámbitos, empezando por las universidades, y por supuesto que existan estos foros. Todos tenemos que vernos impregnados por esa idea de transición. Miren, nada más les quiero ejemplificar con este caso que no lo comenté, lo voy a leer rapidísimo, que un poco retrata la visión, una concepción jurídica que no responde a lo que ahora estamos platicando. Esta tesis es de 2011, ya con la reforma en materia de derechos humanos, y dice: suplencia de la queja al ofendido o víctima no es procedente por el momento, aún con las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos del 10 de junio de 2011. Y dice en la tesis, esa es la parte conducente, dice: no es procedente porque no existe tratado internacional que establezca la suplencia de la queja al ofendido en juicios constitucionales.
Dice, al contrario, existe disposición constitucional donde se establece que la queja deficiente se suplirá conforme lo establezca la ley reglamentaria, y la ley de amparo, que es la reglamentaria, dispone que en los juicios de amparo en materia penal solo se suplirá al reo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo todavía no se había reformado. Entonces, este ejemplo me parece muy ilustrativo porque retrata una concepción o una visión formalista del derecho. Para quienes redactaron esta tesis, que es un tribunal colegiado, uno es, en su concepción se requiere de norma expresa. Como dice, no hay norma expresa en el tratado internacional, por lo tanto, no te aplicó la figura de la suplencia de la queja. Y dos, que no vea la Constitución, como les decíamos, como la fuente primaria de derechos humanos, porque la subordina a la ley de amparo. Como la ley de amparo no lo establece, no te aplico la Constitución. ¿Por qué? Porque no se ha reformado. Desde un punto de vista formal, ese criterio es correcto. ¿Por qué? Porque pues, la ley no lo establece. Pero justamente de eso es de lo que queremos transitar, a dejar de lado esas visiones formalistas como las que comentan, que sigue siendo la generalidad, no me refiero exclusivamente a los jueces, o sea, la generalidad. Eso es lo que queremos dejar atrás. Pero es una cuestión de actitud, es una cuestión de actitud. La solución fácil era esta. ¿Por qué? Porque haber sostenido una postura distinta implicaba un esfuerzo argumentativo mucho mayor para justificar por qué no iba a aplicar la norma de amparo, que era expresa en prohibir la figura de la suplencia de la queja. Pero por supuesto es un esfuerzo argumentativo mucho más exigente, a diferencia de cómo se hizo, que únicamente fue una subsunción, como se comentaba. Pese a que lo decía la Constitución, la Constitución dice otra cosa. Ahora ya es acorde la ley de amparo con la Constitución, pero en ese momento no se había emitido. Entonces, retrata un poco lo que queremos dejar atrás. Sí. No sé si alguien iba a comentar algo más. Sí, rapidísimo. Sí. Un minutito. Buenas tardes. Mire, en función de lo que ha explicado usted y los comentarios de los que me antecedieron, la situación realmente trae implicaciones muy difíciles, porque si bien es cierto que a partir de nuestra independencia, luego la revolución, el sistema jurídico positivista que llevamos, aún así tiene rezagos en los mismos jueces, en las mismas autoridades. Ahora me pongo a pensar que con la reforma del 2011 inicio de un nuevo sistema, prácticamente el rezago va a seguir siendo permanente por todas esas cuestiones que se han vertido, y lo que realmente es necesario hacer es una capacitación en todos los niveles y una serie de a nivel ciudadanos, a nivel litigantes, una serie de instrumentos que permitan la difusión de este nuevo cambio que hay, porque de otra manera nuestra vida jurídica en todo su esplendor, en las diferentes formas de vida, las repercusiones van a persistir de esa forma de actuar de la autoridad, como usted dice, ¿no? Esa cuestión de algunos principios que incluso me pongo a pensar en mi caso que litigo, las resoluciones no lo dictan los jueces, lo dictan los proyectistas, y hay veces con toda una serie de cuestiones que dejan mucho que desear, ¿no? El juez nomás lo firma, y cuando ya va uno a hacerles algunas observaciones, ni saben de lo que le está hablando uno. Entonces, eso sí es preocupante, ¿no? Y ahí viene toda esta situación. Ojalá que, yo siento que el juicio de ponderación y otros instrumentos que existen, en verdad se va a dar ya cuando esté uno en un colegiado, ahí se va a hacer valer o lo van a considerar, pero en primera instancia tengo mis reservas y mis dudas. Es una opinión nada más personal. No, sí, sin duda.
y que corrobora toda esta serie de dudas que hemos comentado, y que estamos de frente a un gran reto que pasa por todos los niveles, como bien se decía. Lograr una transición de fondo no es cosa fácil, y creo que nos corresponde a todos, ¿no? Aquí seguramente habrá maestros en las universidades, esto es una tarea de todos. La idea es eso, propiciar una capacitación intensa, esa es la idea de la Corte, de la MIG. Empiezan con estos cursos, pero la idea es irlos replicando, ¿no?, a todos los ámbitos. Esperemos que eso se dé en breve y bueno, pues la discusión, y el día de mañana van a surgir otras cosas, ¿no? El chiste es discutirlas y esto, tratar de reflexionar, pero es, insisto, una cuestión de conciencia más que un cambio de fondo no va a venir de un cambio legislativo, eso que nos quede muy claro, va a venir de la práctica cotidiana, cómo lo operemos, porque de lo contrario, esto no va a cambiar, y ese esfuerzo que se hace, pues quedará solo en eso, en un esfuerzo. Yo sí ya me tengo que ir, les agradezco muchísimo de verdad su tiempo.